Vamos a adorar a nuestro Dios con gozo, con alegría. Somos parte de su pueblo, un pueblo especial para el Señor, llamado a anunciar sus virtudes. Vamos a exaltarle. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Una vez más, digamos, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Somos hijos de luz, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Somos los hijos de luz. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo. Saludos y bendiciones, mis hermanos, amados y deseados. Ustedes son mi gozo y mi corona, como decía el apóstol Pablo. En este día del Señor, deseamos invitarles a abrir sus mentes y sus corazones, porque este día lo hemos separado para ensalzar el nombre del Señor, para bendecir su nombre, para escuchar su palabra, para ser edificados en nuestras vidas y para traer delante de su trono de gracia, su trono de gloria, nuestras vidas, nuestras necesidades, tal como somos. Pero en este momento yo les invito a que meditemos durante el tiempo de este culto para que podamos sentir y vivir una experiencia espiritual delante de Dios,
unidos fraternalmente en la comunión de hermanos como la Biblia nos manda, y celebrar juntos el día del Señor. Este es el día que hizo el Señor y lo hemos separado para la honra y gloria de su nombre. Como dice en el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio, en el salterio, en tono suave. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende estas cosas. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque tú aumentarás nuestras fuerzas como la del búfalo. Seremos ungidos con aceite fresco. El justo florecerá como la palmera. Va a crecer como los cedros en el Líbano plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes para anunciar que el Señor Jehová es nuestra fortaleza. El Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Oremos y elevemos en este momento esta oración delante de Dios para entregar este tiempo. Señor y Padre nuestro, venimos delante de ti, Señor, para entregar este tiempo que hemos separado para la adoración de tu nombre, para tu gloria y para tu honra, para rendir delante de ti, Señor, toda nuestra adoración y postrarnos delante de ti como tus hijos que somos. Señor, en esta hora yo te pido una bendición para todos los que van a participar y en algún momento van a unirse a este culto y van a participar, Señor. Que las alabanzas, que la lectura de la palabra, que nuestra oración, que el mensaje recibido, que las ofrendas tributadas a ti y que todo lo que a ti hagamos, Señor, nuestras necesidades, sean escuchadas por tu oído y tu mano poderosa esté siempre extendida hacia nosotros. Señor, entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que seas tú actuando en la vida, Señor, de cada una de las personas que están escuchando esta reunión y este culto, Señor. Recíbelo como una ofrenda de olor grato y fragante delante de tu trono de gloria. Gracias, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. El día de hoy la lectura está basada en Primera de Pedro 1, del 1 al 9, y dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz les sean multiplicadas. Esperanza viva de la salvación. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una nueva esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto se alegran a pesar de todo por ahora, si es necesario estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza y gloria, honra en la revelación de Jesucristo. A Él lo aman sin haberlo visto, en Él creen, y aunque no lo vean, ahora creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de su fe, la salvación de su vida. El Señor añada bendición a su palabra.
¿Cuántos quieren seguir adorando al Señor? Vamos a adorarle con este canto que dice: bueno es alabarte, Jehová. Vamos a exaltarle con gozo. Si usted desea puede aplaudir. Adoremos a Dios con alegría. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anuncio por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncio por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anuncio por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncio por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y arpas. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y arpas. Y así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anuncio por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncio por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anuncio por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncio por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta. en el cielo se oye. Lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y arpas. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y arpas. Y así se alaba a Dios. ¿Cómo? Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios, y así se alaba a Dios. Hola hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. La verdad es que tenía tiempo que no me paraba frente a ustedes, que no les grababa nada. Quiero solo darles un saludo, solo bendecirlos y agradecerles. Agradecerles por estar pendientes, agradecerles por estar orando, agradecerles por aquellos que estuvieron llamada o mensaje tras mensaje preguntando a mi familia cómo estaba. ¿Qué les puedo decir? La operación fue un milagro de Dios. Después de haber tenido un examen que arrojó unos resultados súper preocupantes, ya que tenía un buen porcentaje de mis coronarias tapadas, Dios definitivamente, por un tiempo en que condujo a mi equipo médico a que me ayudara a subir el umbral de mis valores médicos, de mis datos médicos, llegamos a una operación de emergencia debido a que se habían presentado una cantidad de situaciones irregulares en las arritmias o en el ritmo de mi corazón. Sin embargo, cuando llegamos a la operación, que hicieron una exploración vía cateterismo con alta tecnología, revisaron todo dentro de mi corazón, los médicos tomaron la decisión de llevar hasta el máximo una intervención sin una cirugía de corazón abierto.
Entonces lo que hicieron fue usar balones médicos, usar stent, usar una exploración genial, ya que Dios preparó el corazón para que estuviera en muchísimas mejores condiciones de como esperábamos que estuviera. Antes de entrar a la operación, el médico habló con nosotros como familia y nos dijo que nosotros, a pesar de ser hombres de fe, mujeres de fe, teníamos que considerar la posibilidad de que había una muy pequeña probabilidad de que yo sufriera un colapso en el quirófano. Sin embargo, nos aferramos a la confianza en el Señor y a palabras de la promesa que Dios nos había dado, y creyendo que esta enfermedad no iba a ser para muerte, sino que iba a ser para que el Señor se glorificara. Cuando hicieron la intervención, definitivamente Dios se manifestó de muchas maneras. El corazón estaba prácticamente como otro, no era el mismo que había sido evaluado en el examen, y los médicos se asombraron de eso. En segundo lugar, la sabiduría que Dios le dio a los médicos fue genial. Yo estuve despierto durante toda la intervención por más de 2 horas, casi 3 horas, y definitivamente Dios le dio una pericia, una habilidad a estos médicos intervencionistas junto con mi médico personal, con mi cardiólogo, y la operación me dejaron un corazón con unas posibilidades, yo creo, de vivir unos 20, 25 años más sirviendo al Señor. La verdad, hay una parte de mi corazón que nació así, no sabíamos que estaba así, y por esa parte tengo algunas recomendaciones de hacer una rehabilitación lenta que me permita estar en las condiciones óptimas y en las condiciones de poder servir a Dios sin riesgos. Definitivamente soy un milagro de Dios. Definitivamente durante estos últimos 18 meses Dios me ha librado y me ha devuelto para servirle a Él. Agradezco a Dios por la familia, agradezco a Dios por mi familia de DCPI, agradezco a Dios por mi equipo en Latinoamérica, agradezco a Dios por los amigos, por los hermanos, por los más que amigos que son familia, que Dios los mantuvo sosteniéndome en oración, y que de acá en adelante voy a estar eternamente agradecido. En primer lugar a Dios y luego a ustedes por haber estado orando, intercediendo y apoyándome en todas las cosas. Dios, una vez más, me dijo: escogido eres para la obra a la cual te he llamado. Gracias, hermanos, gracias por todo. De acá voy a estar en un proceso lento, pero muy seguro, de rehabilitación cardíaca, y paralelo estaré apoyando, mentoreando a mi hijo en el trabajo de lo que hacemos en Latinoamérica, y estaré atendiendo algunas llamadas, pero estaré meditando mucho en lo que Dios tiene para mí en los siguientes años y en lo que Dios quiere que yo haga, sin exponerme a vivir creyendo que soy un superhéroe. No, soy un hombre en el cual Dios hizo un milagro para que continuara sirviéndole a la obra y terminando la buena carrera cuando Él diga que debo terminar la buena carrera. Dios les bendiga y Dios les guarde, y nunca se olviden de Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias. Doy gracias por la oportunidad que Dios me da de participar en el culto dominical de la Iglesia Bautista La Boca. Saludo a mis hermanos, un abrazo. Quiero orar, Señor, por los misioneros de Afganistán, Señor, por aquellos que han tenido que salir, Señor, de ese lugar, de ese país, Señor, oh Dios, a sus casas, donde Dios lo haya tenido que llevar, para que usted, mi Dios, mi Rey, tome control de sus vidas, Señor, y los ayude a tomar decisiones firmes, rectas, Señor, oh Dios,
para que usted abra su entendimiento también, Señor, para que usted también lo provea, Señor, de toda necesidad, Señor, oh Dios, donde ellos vayan, donde usted los envíe, Señor. También pedimos, Señor, oh Dios, por los diáconos, por los líderes, por los miembros de la Iglesia La Boca, Señor, para que usted, Señor, oh Dios, guíe nuestros pasos, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, nos dé sabiduría y nos fortalezca cada día, Señor, oh Dios, para seguir en su camino, Señor, oh Dios. Su palabra dice, Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Señor. También pido, Señor, oh Dios, en esta hora, Señor, por las personas, Señor, que no te han conocido, que no han tomado la decisión de aceptarte en sus corazones, Señor, como su Señor y Salvador, Señor. Padre, para que ellos un día puedan tener esta oportunidad, Señor. Y te pido, Señor, oh Dios, que seas con ellos, Señor, a través de tu palabra, a través de nuestras personas, Señor, de nuestras vidas, para llevarle ese mensaje, Señor, de salvación, Señor, para que un día, Señor, ellos puedan tener ese nombre en el libro, escrito en el libro de la vida, Señor, oh Dios, así como lo hiciste en mi vida, así como lo hiciste en cada hermano, Señor, oh Dios, que te ha aceptado en su corazón como su Señor y Salvador, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor. Tu palabra dice también, oh Dios, que alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará mi pies al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Señor, gracias, Señor, por este tiempo, esta oportunidad que me da, Señor. Señor, escucha, Señor, nuestra oración, Señor, que nuestra oración pueda haber llegado, Señor, a tus oídos, Señor, y haya tocado tu corazón, Señor. Gracias, Padre amado. Y todo te lo pido, Señor, en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Te necesitamos, Jesús. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Dígale al Señor, si tan solo pudiera tocar su manto, oh, si tan solo pudiera oír su voz, dile al Señor, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo lo sé,
ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Dile al Señor, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Dile al Señor, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 cántale, Señor, y dile, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús, 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 Jesús. Un nombre sin igual, Jesús, Jesús, Jesús. Muy buenos días, estimados hermanos, Dios les bendiga. Es una tremenda bendición poder compartir la palabra en este tiempo que todavía podemos decir que es de pandemia, en un tiempo de crisis, en un tiempo en que para muchos, y creo que para una gran cantidad de población, para todos nosotros, han sido tiempos difíciles y han sido muchas veces momentos en que hemos tenido pérdidas de esperanza. Y aunque estamos usando un texto bíblico que es Primera de Pedro, en particular hay un pasaje bíblico que ha servido para la reflexión de todo este mes. En esta mañana queremos hablar sobre encontrar a Dios precisamente en momentos en que nos encontramos muchas veces sin esperanza, y cómo podemos encontrar esperanza en las promesas de Dios para estos tiempos tan difíciles, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de muchas pérdidas, y no es fácil. Pero cómo podemos encontrar esa esperanza y esa consolación en estos momentos difíciles. Y especialmente en estos tiempos de COVID,
qué nos dice la iglesia y qué nos dice a los cristianos y qué decimos los cristianos a un mundo inconverso, un mundo que no solamente no tiene esperanza, sino muchas veces sin fe. ¿Qué le podemos decir? Y nuestro fundamento está precisamente en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tomamos como nuestra fuente de fe, de creencia y de doctrina, de enseñanza y de todo lo que nosotros realmente creemos. Nuestra fe, nuestra expectativa para saber cómo vivir en situaciones donde las cosas van bien, pero también en situaciones de crisis, donde hay desesperación o desesperanza, se fundamenta en la palabra de Dios. Y es interesante, no solamente en el texto bíblico de referencia de todo el mes, sino en los textos bíblicos que estamos utilizando en el día de hoy, que son los textos que están en Primera de Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1, y lo estamos buscando en este momento en el texto bíblico, Primera de Pedro capítulo 1, y vamos a buscar el capítulo 1, versículos del 1 al 9. Primera de Pedro 1, del 1 al 9. Y este pasaje dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Lituania y Bitinia, según la previsión de Dios al Padre mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Y sigue diciendo: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indescriptible, incontaminada e intachable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas demostradas que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberle visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Eso es lo que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 9. Pero seguimos otra vez un poquito adelante con Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 esta vez, los versículos 3 y 4 nada más. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Que Dios bendiga su palabra. Señor, gracias por esta esperanza, por este mensaje, por estas promesas, por esta escritura que acabamos de leer. Ayúdanos, Señor, a escudriñar la escritura y a poder recibir con claridad el mensaje que tú tienes para nosotros
en esta hora. Gracias por darnos el texto que escribió el apóstol Pedro, y te pedimos, Señor, ahora que la reflexión de esta mañana nutra nuestras vidas y nos permita encontrar esperanza cuando podamos descubrir por lo menos parcialmente esas promesas que hay en la Escritura que nos ha dado Dios para tiempos difíciles. ¿Cómo podemos encontrar a Dios en tiempos difíciles? ¿Cómo podemos encontrar las promesas de Dios en estos tiempos difíciles? Y es interesante que estas cartas de Pedro son cartas que circularon por todo el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y Pedro es un personaje bíblico, un discípulo de Jesús, muy interesante porque el Pedro que conocimos en los evangelios es un Pedro impulsivo, es un Pedro muchas veces miedoso, diríamos que cobarde, es el Pedro que niega a Jesús, y después lo vemos a un Pedro agresivo, lleno del Espíritu Santo, predicando un poderoso mensaje en el libro de los Hechos. Pero posteriormente la vida del apóstol Pedro fue difícil. Yo tendría que decirles esta mañana que, así como hemos dicho que la carta a los filipenses, en otros momentos hemos hablado de eso, es la carta que el apóstol Pablo escribe hablando más de gozo, por lo menos 16 veces de alegría, de gozo, estando él en situaciones adversas en la cárcel. Yo podría decirles esta mañana también que las cartas de Pedro, los escritos de Pedro, son las que hablan con mucha frecuencia acerca del sufrimiento y también cómo enfrentarlo. Pero es que no solamente nos habla del sufrimiento, sino que nos habla de esperanza, y esperanza fundamentada en las promesas de Dios para esos tiempos difíciles. Hermano, esta esperanza es tan importante para nosotros como lo es el agua para un pez, tan vital como la electricidad para un foco, una bombilla, tan especial como el aire a un avión de propulsión a chorro. La esperanza es básica para la vida. Sin ella no podemos permanecer en el camino a nuestros sueños anticipados, al menos no por mucho tiempo. Muchos lo han intentado y tenemos que ver la realidad. Hay muchos que han intentado y han enfrentado toda esta situación difícil del COVID-19 dentro y fuera de la iglesia, pero especialmente las personas fuera de la iglesia lo han intentado sin tener éxito si lo hacemos sin considerar como fundamento para tener esperanza y no caer en la desesperación las promesas, las grandes promesas de Dios para tiempos difíciles. ¿Y cómo podemos encontrar a Dios en esos tiempos difíciles? Y eso es lo que en parte general nos habla Pedro. Sí, es necesaria una chispa de esperanza. Y sin esa chispa de esperanza estamos condenados a una existencia oscura, sombría. Estamos enfrentando este COVID sin esperanza, y si tenemos una esperanza sin el fundamento correcto, que son las grandes promesas de Dios en la Escritura, entonces estamos condenados a una existencia oscura y sombría. ¿Cuán a menudo aparece la palabra desesperanza en las situaciones de vida que enfrentamos, difíciles, por salud, por las situaciones de enfermedad, por económico, por trabajo y por las dificultades que enfrentamos ahora en el COVID? La cantidad de gente que está muriendo, la cantidad de lo que es la contaminación, lo que es el contagio,
lo que es lo difícil que es enfrentar, lo difícil que es salir después de este contagio si es que uno se recupera, y las dificultades alrededor de esta gran pandemia que tienen que ver con dificultades económicas, laborales, familiares, inclusive de la comunidad de fe. Y cuán a menudo lo que aparece en el fondo cuando escuchamos las noticias, cuando escuchamos a las personas, cuando escuchamos en general a todo el mundo, la palabra que aparece es desesperanza. Y si todos pudieran escribir, veríamos notas claras de contenido con desesperanza, aunque no usemos la palabra desesperanza. Por eso digo, aunque no la escribamos, podemos leerla entre líneas. Y hermanos, quitemos la esperanza y nuestro mundo se reduce a algo entre la depresión y el desaliento. Y esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Un mundo viviendo entre la depresión, el desaliento, el temor, la ansiedad, la angustia. Y algunas personas que puedan poner su esperanza en fundamentos que no son sólidos, que no son estables, les cuesta mucho mantener esa esperanza y también terminan cayendo en alguna de estas características que hemos mostrado, que es depresión y desaliento. Entonces regresamos a la Escritura y vemos que hay una persona, un hombre, que amaba el mar. Este hombre era brusco, tosco, voluntarioso, apasionado, expresivo. No hacía nada a medias. Cuando iba a pescar era decidido y a veces intolerable. Pero en cuanto a la amistad era fiel, leal hasta la médula y ciegamente valiente y confiado en exceso, lo cual hacía que se excediera en su compromiso con frecuencia y que fuera muchas veces precipitado. Pero allí permanecía, solo si era necesario, haciendo promesas con su boca que su cuerpo luego no podría cumplir. Y eso le pasó precisamente a esta persona, que quizá ya usted se dio cuenta que el nombre de esta persona es Pedro. No simplemente uno de los 12, sino el vocero de los 12. Una vez que decidió seguir a Cristo, no hubo regreso. A medida que pasó el tiempo, se consagró más al Maestro, era un discípulo dedicado y persistente cuya lealtad no conocía límites. Sin embargo, en definitiva, su consagración fue puesta a prueba. Jesús le había advertido que Satanás andaba tras él trabajando horas extras para que tropezara, pero Pedro era inconmovible. Su respuesta: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Lucas 22:33. Jesús no se daba cuenta que eso no era así. Y respondió Pedro: te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me niegues 3 veces que me conoces. Lucas 22:34. Aunque ese anuncio debe haberle molestado, Pedro lo ignoró, seguro de sí mismo y excesivamente confiado en que jamás sucedería. Muchas veces estamos entrando en situaciones que son de dificultad y a veces pensamos que a nosotros no nos va a pasar, o estamos excesivamente confiados de que nada malo nos va a suceder o no vamos a tener esta o tal dificultad. Pero Pedro estaba equivocado. Esa misma noche las palabras de Jesús se convirtieron en realidad. El leal, fuerte y valiente Pedro le falló a su Señor. Sincero y deliberadamente negó ser parte de los 12. Y no una o 2 veces, sino 3 veces, una tras otra, traicionó a aquel que lo amó tanto que se lo advirtió. El resultado, veamos lo que dice Lucas 22, 6:1 y 6:2. Lucas 22, 6:1 y 6:2. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Ya no era leal y fuerte, distaba de ser valiente y comprometido. El hombre quedó reducido de pronto a sollozos. ¿Qué culpa llevaba? Cuán avergonzado se sentía.
Las palabras no pueden representar adecuadamente su quebrantamiento. Emocionalmente, Pedro, que había sido un valiente y con mucha convicción seguía a Jesús, se encuentra en la desesperanza. Bajó hasta lo último. El efecto en Pedro fue devastador, como puede ser para muchos lo que estamos enfrentando en este momento. Es donde podemos, si no tenemos buen fundamento, perder la fe y perder la esperanza y convertirnos en personas en desesperanza que nos lleva al temor, a la ansiedad, a la angustia, incluso a la depresión, y ha llevado a mucha gente al suicidio. Cada vez que cerraba sus ojos, Pedro no podía ver el rostro de Jesús mirándolo, como si le preguntara: Pedro, ¿cómo pudiste? ¿Por qué lo hiciste? Esa mirada, con esas palabras, le persiguieron por varios días. La crucifixión y subsecuentemente la muerte del Salvador debió ser como un clavo en el corazón de Pedro. Y yo estoy seguro, hermanos, que Pedro pensó en todos esos momentos que la esperanza, lo que necesitaba para animarlo, para poder enfrentar esa situación difícil, se había perdido, se había marchado para siempre, hasta ese glorioso día de la resurrección. La primera mañana de Pascua, cuando leemos no solo acerca de la milagrosa resurrección corporal de entre los muertos, sino también esas maravillosas palabras de gracia: id y haced discípulos. Y a Pedro, que él va delante de vosotros. Y a Pedro, dice, el significado de esas tres palabras no puede exagerarse. Estas palabras dichas directamente, estas palabras que se enviaron a decirle a Pedro, le brindaron nuevamente, le renovaron la esperanza a la vida del viejo pescador. El ingrediente esencial sin el cual no podía seguir enfrentando las crisis que estaba enfrentando y del cual no se recuperaba de la pérdida de la esperanza. Al escuchar acerca de la resurrección del Salvador y del interés de que éste le tuviera por él, le ofreciera el mensaje de manera especial. Pedro tuvo esperanza más allá de su fracaso. Decidió eso y debido a eso pudo continuar. Porque el mensaje de la palabra de Jesús llegó directamente. Era lo que Pedro necesitaba y es lo que necesitamos escuchar en esta hora difícil, lo que necesita escuchar el cristiano que renueva su esperanza al escuchar esto, y sobre todo cómo podemos compartir este mensaje a un mundo inconverso que ha perdido la esperanza o que nunca ha tenido una esperanza bien sólida. Y no sorprende que luego fuera el que escribiera la carta clásica de la esperanza a los que más le hacía falta escucharla, los que residían expatriados de la dispersión a través del vasto imperio del territorio romano, como leímos en Primera de Pedro 1. Entre su fracaso inicial y el tiempo en que estuvo con desesperanza y la redacción de sus cartas, Pedro fue usado por Dios como un catalítico en la formación de la iglesia primitiva. Pero a la vez Pedro fue usado por Dios para traer un mensaje de esperanza justamente cuando la vida duele y cuando los sueños se esfuman. Y en esta época a mucha gente la vida nos duele y a muchos la esperanza se les ha esfumado. Así que vemos nosotros que una vez que fue quebrantado y humillado, su liderazgo fue completamente diferente de lo que hubiera sido sin su fracaso. Ahora que había sido rescatado por su gracia y restaurado por esperanza, no tenía interés en jugar al rey de la montaña, envalentonándose ante la gente. Más aún se convirtió
en el pastor del rebaño de Dios con un corazón de siervo. Y es interesante lo que escribe uno que incluso ha hecho una versión de la Biblia que se llama Jim Peterson, donde veamos cómo describe a Pedro en esta introducción de primera y segunda de Pedro. La manera en que Pedro se comportó en esta posición de poder es aún más impresionante que el poder mismo. Se mantuvo fuera del centro de atención. No postró su poder porque se mantuvo bajo el poder de Jesús. Pudo utilizar su popularidad, poder y posición para intentar quedarse con todo, usando su estrecha asociación con Jesús para promoverse a sí mismo, pero no lo hizo. La mayoría de las personas con los dones de Pedro no pudieron tratar la situación en ese entonces ni ahora, pero él mismo lo hizo. Pedro es una ráfaga de aire fresco. Pedro escribe mucho sobre el sufrimiento y es una ráfaga de esperanza. Yo no puedo hablar por ninguno de ustedes, pero ciertamente puedo hacerlo por mí. Este es un momento en el que necesitamos usar un tanto del aire fresco de Pedro para pasar de la desesperanza, de la angustia, de la ansiedad, del temor, y a manera de bendición recuperar una gran dosis de esperanza. Estos últimos años no han sido muy relajantes ni estables. La esperanza nos ha hecho falta como nunca antes. Incluso le ha hecho falta a mucha gente en nuestra iglesia y a muchas iglesias florecientes y prósperas. Pero Pedro nos trae una palabra. Podemos tener esperanza en momentos difíciles para continuar, esperanza para soportar, esperanza para mantenernos enfocados, esperanza para ver el cumplimiento de las promesas y así también ver el cumplimiento de nuevos sueños. De manera que resulta natural que unos libros como los de Pedro sean de gran bendición para nuestras vidas. Cuando nosotros podemos decir cómo podemos salir adelante en estos tiempos difíciles, teniendo esperanza, confiando en las promesas de Dios. Valdrá la pena, y les invito a leer en calma primera y segunda de Pedro. Valdría la pena, les puedo asegurar, que encontremos tiempo para estudiar a fondo estas dos cartas, para que podamos renovar la esperanza y encontrarnos alrededor de la esquina de muchas de las contingencias de la vida, esperanza más allá del sufrimiento, más allá de la tentación, más allá de las pruebas, más allá de las enfermedades, más allá del dolor, del sufrimiento, incluso de la escasez. Esperanza más allá de la amargura, de las realidades que estamos viviendo en este COVID-19. Esperanza más allá de las pruebas, de los tiempos de insatisfacción, de remordimiento, de vergüenza, solo por nombrar algo. Lo mejor de todo es que seremos guiados en este viaje por alguien que conoció la desesperanza por su propia experiencia y gracias a sus fracasos y al enfrentar también pruebas, luchas y a ver a otros enfrentar luchas, pruebas y sufrimientos, experimentó en sí mismo el poder nuevamente de la esperanza. Y en esta ocasión solamente quisiera compartir con ustedes algunas cosas en relación a las promesas de Dios que nos traen precisamente esperanza, encontrar a Dios para tiempos difíciles basado en las promesas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, dice Pedro, por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por la gloria y excelencia, y escuchen bien, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En 2 de Pedro 1, 3 y 4. ¿Y qué es una promesa? Una promesa es la seguridad que Dios otorga a su pueblo, de modo que puedan caminar por fe mientras esperan que Él actúe. Y hermanos, es que hay realidades que golpean la vida como un huracán. Los momentos difíciles como estos que estamos viviendo generalmente llegan sin avisar, como no nos avisó la llegada de este COVID-19. Pero podemos recordar con claridad mediana cómo fue no tener nada excepto la promesa de Dios. Y pensando en la realidad que estamos viviendo, cuando empezamos a estudiar las Escrituras en busca de promesas, lo hacemos con un corazón muchas veces desesperados. Es más, hoy en día es tan importante las promesas que tenemos Biblias donde están marcadas las promesas por lo vital que son, pero porque nuestros corazones y los corazones de mucha gente están desesperados, es decir, viviendo sin esperanza. Y tenemos que saber lo que sucederá en medio de días increíblemente tenebrosos. Sobre todo, cómo podremos subsistir, sobrevivir. Sabemos que podemos hallar el camino hacia la luz si nosotros supiéramos y yo supiera cómo Dios tenía alguna esperanza para nosotros, para que nos acompañe hasta el final del camino en medio de esta crisis. Y ese es el mensaje, eso es lo que necesitamos recibir como iglesia, y eso es lo que necesitamos, lo que nos da la palabra, y eso es lo que necesitamos transmitirle, es nuestra responsabilidad. En eso consisten las promesas de Dios. Y nuestro deseo es que encontremos la manera más rápida y sencilla que tenemos para hacerlo. Pensar en algún momento Dios ha hecho algunas promesas, sí o no. Y si ha hecho esas promesas, ¿cómo nos sirven esas promesas en estos momentos difíciles? Qué bueno es poder escudriñar las Escrituras. El solo concepto de que Dios se comprometa a hacer una cosa es increíble. Él no tiene por qué atarse a nosotros de ninguna manera. Es Dios, alguien que está totalmente por encima y más allá de nosotros. Como parte de su creación no estamos en posición de obligarle a hacer nada, no nos debe nada. Antes de adentrarnos en la búsqueda o en la reflexión de esto que estamos hablando, debemos hacer una pausa y reflexionar sobre la afirmación tan inconcebible que podemos afirmar. Dios nos promete claramente hacer ciertas cosas por nosotros. Y eso es una bendición, ese es un privilegio, ese es otro regalo, ese es por gracia, porque no lo merecemos. De hecho, dadas determinadas circunstancias, Dios nos ha dicho ya lo que va a hacer. Es increíble, en 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha puesto por escrito muchas promesas firmes. Alguien escribió un cántico que decía 24,000 promesas, ahora se habla de muchas promesas y como les dije, ahora hasta hay Biblia y Nuevos Testamentos con las promesas subrayadas, porque este mundo en general todo el tiempo ha necesitado tener esperanza en algo sólido, en algo consistente, en algo permanente, en algo válido, pero más en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles, en este tiempo de enfermedad y de dolor. Dios ha puesto por escrito algunas promesas, muchas promesas firmes, y dice que son preciosas y grandísimas. Cuánto me encanta ver que son preciosas y grandísimas. Y hermanos, nosotros podríamos haber
He hecho muchas veces promesas que no cumplimos, y a veces está en broma y con situaciones en el hogar, tal vez no hemos cumplido nuestras promesas, pero Dios no es así. Dios lo que promete, lo cumple. Por supuesto que no es lo mismo que podemos hacer nosotros humanamente hablando. Nos decepcionamos unos a otros constantemente. Incluso las personas a quienes amamos, aunque no sea nuestra intención, muchas veces no cumplimos todas nuestras promesas. Nuestras mejores intenciones a veces salen mal. Y ahí es donde Dios es diferente, hermanos. Cuando Dios dice, lo prometo, lo cumple, porque puede y porque quiere, y nada obstaculizará ni demorará su intención de hacer exactamente lo que ha prometido. No lo olvida ni se despista, no puede mentir ni tampoco fracasar. Dios siempre es fiel, y en este momento, en esta situación de crisis, de COVID, de dolor, de sufrimiento, de temor, de ansiedad, de angustia, Dios sigue siendo fiel. Cumple una y mil veces todas y cada una de las promesas, y cuando se compromete a algo lo cumple. Cuando da su palabra ya está hecho, y podemos confiar en este tiempo para nosotros y para transmitirle al mundo que hay cómo sostener esperanza en medio de este dolor, y que la palabra de Dios tiene muchísimas promesas que nos dan esperanza. Una definición general de una promesa es una declaración de lo que hará una persona. Normalmente una persona conlleva una consecuencia positiva, confiable. Si existe una promesa, creemos que pasará algo bueno. Si se cierne en el ambiente algo negativo, lo llamaremos amenaza. Si bien Dios formula amenazas sobre las consecuencias de la mala conducta, estas no son promesas, sino un tema que adquiere otra reflexión. Lo que Dios entiende y nosotros debemos comprender también es que el carácter de quien promete es la garantía de una promesa. Y el carácter perfecto, intachable, de misericordia por parte de Dios y de poder, es nada menos que Dios. Y esto es garantía de su promesa, pero mucha gente no lo conoce. Y algunos que las conocemos tal vez no confiamos plenamente que eso es así. Si damos nuestra palabra, tenemos que cumplirla. Y no podemos apreciar el modo en el que el Señor valora su relación con nosotros hasta que nos demos cuenta de lo increíblemente comprometido que está nuestro Dios para cumplir las promesas que nos ha hecho. Y son muchas. ¿Cómo no puede sobrecogernos la importancia de Romanos 8:32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Habiendo dado tanto, sin duda Dios nunca dejará de hacer, ni se negará a completar las cosas más pequeñas que empezó a hacer con nosotros en Cristo. Hermanos, tenemos que enseñarle a las personas y cumplir nosotros que debemos aferrarnos a las promesas de Dios. El modo en que nos relacionamos con Dios está determinado en gran medida con lo que hacemos con sus promesas. Lo único que se interpone entre nosotros y lo que Él ha prometido es un lapso de tiempo. Hermanos, hay que aprender a vivir hoy en la realidad de lo que Dios nos ha prometido. Hoy, en esta época, en estas circunstancias, en los momentos difíciles, tenemos que aprender a vivir confiando en la realidad de lo que Dios nos ha prometido que será nuestro futuro, incluso cuando sea difícil aceptarlo, aunque nos duela la situación. Las promesas de Dios nunca cambian, nada puede cambiar la intención de Dios. Tengamos en cuenta que Dios incluso comprende el reto que supone para nosotros apoyarnos en su promesa. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, dice el Salmo 103:14. Dios no nos ha dejado ignorantes de lo que sucederá, ni enfrentándonos a un futuro incierto, ni aplastados por el temor. Nos hace promesas para que podamos pasar esas largas noches, y como lo hemos venido pasando,
esos largos días, semanas y hasta meses y ahora años de complicada, incierta, insegura, inestable espera. Y Él pide de nosotros que confiemos en sus promesas, que tengamos esperanza en medio de esta situación y basados en su promesa para superar las épocas oscuras que estamos viviendo. Es difícil seguir confiando muchas veces entre creer su promesa y recibir el cumplimiento. La vida cristiana sería sencilla si hubiera poco tiempo, momento en que pudiéramos apelar a las promesas de Dios y a aquel otro que las recibe. Si hoy invocamos la promesa de Dios y recibiéramos el resultado mañana, bueno, qué bien, sería estupendo. Pero no olvide que las promesas de Dios no son comida rápida, porque Dios no actúa así. Hoy creo, mañana o en algún momento en el futuro recibo. En esa distancia entre hoy y mañana hacemos lo que se llama caminar por fe. Hermanos, aprendamos. Pedro lo hizo, los discípulos lo hicieron, la iglesia a través de los siglos lo sigue haciendo, muchos lo siguen haciendo hoy, pero también muchos se han detenido, porque no estamos y no hemos aprendido a caminar por fe. La parte difícil es esperar entre las promesas y la respuesta, e incluso es más complicado cuando la espera va acompañada de otros problemas y de otros contratiempos, como lo estamos viviendo en este COVID. Necesitamos vivir por fe para ser de buen testimonio y para poder hablar de Cristo. ¿A dónde lleva este rumbo? ¿A dónde lleva todo esto? ¿Dónde va a acabar todo? ¿Cómo voy a terminar yo? ¿Cómo será mi futuro? Las cosas no mejoran, están empeorando. La verdad es que si no sabemos cómo se desarrollarán las cosas, y lo que nos hace trizas es el no saber. Dudamos porque no sabemos, nos preocupamos y nos desesperamos porque no vemos el resultado final, titubeamos y a veces fracasamos, y todo porque no podemos soportar la ignorancia, pero también porque no conocemos las promesas en medio de esas realidades que estamos viviendo. Si solo pudiéramos ver con seguridad cómo acabará esta prueba, estaríamos tranquilos, pero no lo sabemos o no podemos saberlo. Por tanto, la espera nos angustia y nos desespera. Puedo soportar un día malo, puedo tolerar un mes malo, incluso puedo aguantar tal vez un año patético como ya lo hemos aguantado, pero ya llevamos 2 años espantosos y pareciera que no hay remedio, no hay solución permanente. Y saldríamos adelante si supiéramos cómo acabará todo, pero no sabemos. Unos pocos minutos de ignorar por completo puede ponernos al borde del abismo, al borde de la desesperación, al borde de la angustia, la ansiedad. Hay mucha gente viviendo así, hay muchos suicidios, problemas en el hogar, divorcios, pleitos, pérdidas de empleo. Puede que enfrentemos ahora mismo crisis diferentes cada uno de los que está escuchando este mensaje. O quizá tengamos una carga que se ha incrementado en situaciones conflictivas con los hijos, con la pareja o con el trabajo. Para otra persona eso es una inquietud que nos lleva en el alma con muchas incógnitas. ¿Qué me espera? ¿Qué me pasará a mí y a los que amo? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Voy a perder el control? ¿Podré soportar lo que viene? ¿Volveremos a estar bien? Y ninguna nos podemos contestar. Nuestra primera respuesta es la espera. Aquí estoy ahora, sujetando firmemente con ambas manos las promesas de Dios mientras espero que actúe. No podría avanzar un solo día más si no creyera lo que Él me ha dicho. Estoy anclado en un pensamiento. Dios lo dice así, así que estoy anclado allí. Por ahora eso tendrá que bastarme. Tanto si es consciente o no, usted y yo estamos en el mismo barco. Así que esto es lo que debemos hacer, repasar constantemente sus promesas. Debemos recordar que nuestra fe está basada en Dios,
que nunca ha dejado de hacer lo que ha dicho, sabe lo que ha prometido, no puede mentir ni tampoco olvidar, siempre cumplirá a su debido tiempo lo que ha prometido. ¿Quién me hace promesas así? Las promesas son grandes, los resultados son seguros. Lo único que falta es esperar el momento que Dios decida. Una vez más, hoy nuestra fe descansa por entero en lo que Dios ha dicho que hará, en sus promesas. Y eso nos trae esperanza en momentos difíciles. Dios se compadece de nosotros por nuestro sufrimiento. Sí, hermano, al no saber por lo cual levantó o inventó su concepto de promesas, para que nosotros pudiésemos salir adelante teniendo compasión de nosotros. Es como si Dios dijera, no voy a dejarles sin pistas, no voy a permitir que se pregunten qué haré, no quiero que les domine el miedo, por tanto les haré una serie de promesas a las que puedan aferrarse durante las épocas malas. No tienen que basar su forma de entender la vida en lo que ven sus ojos. Su felicidad no debe descansar sobre lo que pasa justo delante de ustedes. No están prisioneros de las palabras necias que algunos les meten en la cabeza y que saben que no son ciertas. Aférrense a las cosas que les digo, dice Dios. Lo que vieron claramente a la luz no ha cambiado solo porque el valle está oscuro. Mientras esperamos, Dios nos da sus promesas para que nos sostengamos. Así es. Y ese es el mensaje. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros y eso es lo que tenemos que decir. Las promesas de Dios son grandes, por medio de las cuales, dice Pedro 1, 2 de Pedro 1:4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Por qué son grandes? Las promesas de Dios son grandes porque proceden de un Dios grande. Las promesas de Dios son grandísimas debido a quien las hizo. ¿Creería usted a su hijo de 4 años si le dijera, imitando la voz de un adulto lo mejor que sabe, te prometo que ganaré dinero suficiente como para poner comida a la mesa durante todo el mes que viene? La veracidad de una promesa está ligada a aquel que suscribe el compromiso, el pacto, la promesa, y a su capacidad de cumplirla. El Salmo 145 dice, el versículo 3 dice, grande es Jehová, su grandeza es inescrutable, más vale que lo admitamos. No tenemos ni idea de lo grande que es Dios, porque nadie puede descubrir la profundidad de su grandeza. Solo mediante sus promesas podemos explorar y experimentar lo grande que es realmente. Me encanta, quiero compartir con ustedes Jeremías 32:37. He aquí que yo soy Jehová. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En este momento difícil, de crisis, de COVID, ¿habrá algo que sea difícil para mí? A veces en esta vida observamos nuestra necesidad o nuestras circunstancias que nos amenazan y nos sentimos vencidos antes de que empiecen. Pero Dios pregunta, ¿qué es exactamente lo que piensas que no puedo controlar? A lo que tendríamos que responder, nada es demasiado difícil para ti, Señor. ¿Le ofrece esto valor y esperanza? A mí sí. Aferrarnos a las promesas de Dios es lo más cerca que podemos estar para aferrarnos a su persona. Pero además, en segundo lugar, hablando de esas promesas tan grandes, no solamente las promesas son grandes de quien proceden, que es grande. Las promesas de Dios son grandes porque abordan temas cruciales. No busque en la Biblia afirmaciones tontas de cosas superficiales. Dios no actúa así. Las promesas de Dios hablan de cosas grandes. El miedo, la ansiedad, el temor, la desesperación, la angustia. Factores desconocidos que pueden paralizarnos al pensar en el futuro, nuestra familia, nuestra economía, nuestro trabajo, nuestra salud. Si Dios no puede prometerle nada mejor que un buen lugar donde aparcar o la última porción de la comida que hay en una caja, lo único que puedo decirle es que tiene un Dios demasiado pequeño. Las promesas de Dios responden a nuestras dudas más profundas. ¿Saldré adelante?
¿Saldré bien? ¿Qué va a sucederme en el futuro? ¿Dónde acabarán las personas a las que amo? Dios hace promesas sobre este tipo de incertidumbre, de modo que no tengamos que dudar ni preocuparnos. Las promesas de Dios son el antídoto para la desesperación, para la pérdida de la esperanza. La desesperación consiste en la peor situación posible. La esperanza se pierde, me da igual, no cambiará nada, siempre será así, en el fondo ya nada importa. Estoy seguro de que alguien que está escuchando ha estado o está al borde de la desesperación. Sin duda yo mismo he estado en ocasiones pasadas al borde de la desesperación, incluso a veces momentos como en estas circunstancias. Este es el momento para aprender de aquellos que han navegado con éxito por estas aguas oscuras y agitadas. David dijo en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No tendré que esperar hasta llegar al cielo algún día. Veré la bondad de Dios aquí mismo en este mundo con mis propios ojos. David dijo, si no creyera eso, habría desesperado. Ese es el tipo de material con que se elaboran las promesas divinas. Las promesas de Dios son grandes porque vienen de un Dios grande y porque tocan temas muy importantes, pero además no solamente son grandes, son grandísimas, sería en tercer lugar, les diría yo. Las promesas de Dios no solo son grandes, grandísimas, más grandes que cualquier otra cosa. Las promesas de Dios son más grandes que la sabiduría humana. Proverbios 18:2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Pero escuchen esto, Dios ha hablado y ha hecho algunas promesas que superan con creces la necedad de lo que a menudo dice la gente cuando estamos pasando un mal momento. Las promesas de Dios son más grandes que la sabiduría humana. Las promesas de Dios son más grandes que la obediencia ciega. ¿No se ha enfrentado alguna vez a un problema tan grande que le diera la sensación de que lo único que podría hacer sería aguantar? En lugar de hacerle soportar la prueba como si fuera una maratón inacabable, las promesas de Dios ofrecen fuerza y paz. No se limite a superar las pruebas, cabalgue sobre ellas con las promesas de Dios. Las promesas de Dios son más grandes que la sabiduría humana. Las promesas de Dios son más grandes que la obediencia a ciegas. Y las promesas de Dios son más grandes porque dice que son grandísimas para revolcarse en la autocompasión. Muchas personas se ven golpeadas en una hora de dificultades hoy en día, como ya hemos mencionado, seguida de un tsunami que las derriba como un aluvión. Muy bien, aguante durante el día, pero luego salga a la superficie, agárrese de las promesas de Dios y cabalgue sobre la espuma hasta llegar a la playa. Dios honrará su fe, no permitirá que se ahogue. Las promesas de Dios son grandísimas y preciosas. Son su máxima posesión. No hay nada con lo que se pueda comparar ni remotamente. Le conducirán en medio de la noche más oscura. Le respaldarán durante el día más largo. Lo acompañarán en el valle más profundo. Las promesas de Dios son grandísimas, preciosas y permanentes. Pero las promesas de Dios sí son preciosas. La Escritura dice que sus promesas son preciosas y grandísimas. El apóstol Pedro era tristemente famoso por su conducta impulsiva. En los evangelios eran rápidos. Cuando volvemos a encontrarlo 35 años después en Segunda de Pedro, se ha vuelto más sosegado, prudente y silencioso. Y sus escritos manifiestan una sabiduría adquirida con el tiempo. A esas alturas ya sabía que era precioso. Solo un par de semanas después de que Pedro escribiera estas últimas epístolas, entregó su vida por Jesucristo. La historia de la iglesia registra con gran fidelidad que Pedro no se sintió digno de morir de la misma manera que Jesús, de modo que sus ejecutores concedieron su última petición y lo crucificaran boca abajo. Pedro aprendió mucho sobre lo que tiene más valor en este mundo y en nuestra fe, en medio del sufrimiento. Escribió la sangre preciosa de Cristo en 1 de Pedro 1:19. Y escribió nuestra fe como preciosa, 1 de Pedro 1:7. Llamó a los creyentes piedras preciosas. Se refirió a Jesús como la piedra del ángulo escogida y preciosa, y nos habla de las promesas preciosas de Dios en 2 de Pedro 1:4. Precioso es un tesoro para quienes no tienen prisa.
Hace falta tiempo y atención para llegar al punto en que nos damos cuenta de lo que realmente es precioso. Lo que es precioso también requiere una prueba. Para usted, algo no es precioso hasta que no haya demostrado en sí mismo. Tengo que decirles que la fe y las promesas de Dios son preciosas. Cuando Pedro definió las promesas de Dios como preciosas, fundamentó su descripción en su experiencia personal. Había descubierto de primera mano que aferrarse a lo que Dios ha dicho es lo mejor que puede sucederle para salir adelante de manera victoriosa. Guarde en su corazón las promesas de Dios. Apréndalas de memoria y estudie, haga un estudio serio de las promesas de Dios en la Escritura. Que tengamos como especie de una teología, así como hay una teología de la esperanza, hay una teología de promesas. Guardemos en nuestro corazón esas promesas. Aprendámoslas de memoria, porque las vamos a necesitar. Hermanos, es importante que podamos nosotros decir que las Escrituras dicen de sí mismas que debemos confiar en ellas. Las describen como leche, alimento sólido, nutrición para su alma. En ellas encontraremos advertencia de lo que puede dañarnos y desanimarnos. En esta ocasión ruego a Dios que muchos nos acordemos después de esta reflexión de lo importante que son las promesas que están en la palabra de Dios, que es real. Proviene de un Dios poderoso, y sus promesas y su creencia en nuestra fe en las promesas de Dios transforma la vida en momentos difíciles. Ignorar las promesas es morirse de hambre. No estudiar la palabra es morirse de hambre. Ignorar las promesas o conocer las promesas, aprenderlas, estudiarlas, meditarlas, es alimentarse y hacer que su alma, su mente, su corazón, sus emociones sanen. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Cuanto más crea usted en la palabra de Dios, que esta es vida y que sus promesas son veraces y poderosas y preciosas y preciosísimas, más crecerá su fe en el Señor. La palabra de Dios siempre es cierta, créalo. Oremos, hermanos. Te damos gracias de antemano, Señor, por lo que grabarás en nuestros corazones acerca de tu persona y de tus promesas. Nos comprometemos de nuevo a creer tu palabra y a escuchar a tu Espíritu. Nuestras vidas no pueden ser las mismas una vez hayamos asimilado tu presencia y tus promesas. Separados de ti, nada podemos hacer. Permanece en nosotros y entre nosotros, Señor, en el poder del nombre de Jesús. Amén. Aceptemos y vivamos como creyentes estas promesas. Llevemos este mensaje a un mundo desesperado de que hay promesas de victoria en Jesucristo. Eso es lo que podemos hacer en tiempos de COVID-19. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos permita descansar de todo peso en las promesas de Dios, y Él nos sustentará en estas épocas de prueba. Caminará con usted y conmigo por los senderos cotidianos, con mucha gente a quien le vamos a llevar este mensaje. Él nos dice: yo soy Dios y mi reputación está en juego al prometer que nunca te dejaré ni te desampararé. Hermanos, llevemos este mensaje, vivamos este mensaje. La promesa de que Dios estará siempre con nosotros es nada menos que increíble, pero es verdad, porque es una promesa de un Dios poderoso y que siempre cumple lo que promete. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Él es quien nos prepara para la batalla. Él nos da la fuerza. En Cristo tenemos victoria. Vamos a adorar a nuestro Dios.
saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es libertador. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Él es mi libertador.